Hermanas y hermanos en la fe, el mes de septiembre es el mes de la patria, pero la iglesia también es el mes de la Santa Biblia. Por esto, esta pequeña capsulita extra, donde queremos iniciarnos un poco en la lectura de este libro tan importante. La palabra de Dios tiene que estar disponible en manos de todos. Así nos dice el Concilio Vaticano II. Importante para los católicos porque antes ellos no tenían tanto uso de este libro sagrado. Pero sabemos que la Biblia nace desde la vida. La Biblia no es un libro que fue concebida como Biblia en el escritorio, sino nace de la vida. Y es importante porque en la Biblia yo me encuentro con la vida y en mi vida, diría también, encuentro algo de la Biblia. Por esto, ¿cómo podemos decirlo? No queremos interpretar de la Biblia, sino queremos interpretar la vida. Y esto es fundamental, porque en la vida misma se esconde la vida, el mensaje de Dios mismo. Entonces, leer la Biblia es al final un ejercicio de fe. Fundamental tener claro esto. Tengo fe en alguien quien me habla. No solamente Jesucristo, sino ya en el Primer Testamento me habla el Señor por medio de los profetas, de Moisés y de otros escritores de la Biblia. Por esto que como aquí Dios me habla, necesito un ambiente de oración. Oración no es piedad, sino oración es una disposición para escuchar la voz de Dios. Importante, el apóstol nos recuerda, solamente el que tiene el Espíritu recibe los dones del Espíritu. Y bajo este contexto hay que leer a la Santa Biblia. Entonces no buscamos información también, pero no solamente información, sino queremos formar nuestra vida desde la vida de Dios que nos habla en la Biblia. Ahora bien, nosotros estamos acostumbrados a hablar de una lección divina. Ustedes conocen el sistema de la lección divina, donde hay un intercambio de ideas, una invocación del Espíritu Santo, después se lee la lectura del texto, se le relee, hay un silencio, hay un escuchar de mensaje y después hay un compartir y pedir luces dentro de esto para que se comprenda lo que nos quiere decir el Espíritu Santo. Es un método que se usa en toda la iglesia hace mucho tiempo ya. Pero quisiera hacerle una pequeña introducción a otro tipo, como uno podría quizás leer la Santa Biblia. Porque hay muchas maneras de enfocar en comunidad y también en forma personal. Y yo quisiera decirle, por supuesto, el libro de la Biblia es un libro muy sagrado. Hay que tenerle mucho respeto, por eso lo tenemos en nuestro hogar, en un lugar especial. Pero no teman usar también el lápiz, usar también una regla, usar también un marcador para remarcar lo que nos llama la atención. Es fundamental. Mi Biblia se ve así. La leo no solamente todos los días, sino la leo intensamente porque es tanto lo que nos quiere decir Dios que uno necesita marcar y rumiar, como decimos después la palabra, que me ayuda el lápiz, el remarcador, para que yo recuerde algo, lo que he visto como algo importante. Ahora bien, quiero dar un ejemplo.
son tres momentos que nos marcan. Primeramente está el pretexto en la lectura de la Biblia. El pretexto es el pretexto, es decir, lo que viene antes del texto, que es mi vida, que es la vida real de ustedes, de la comunidad. Entonces, eso llamamos pretexto. Y esto es algo lo que está en mí. Y esto llevo yo cuando yo empiezo a la Biblia, a leer la Biblia, en el contexto. El contexto es la comunidad con la cual la iglesia yo leo el texto. Tengamos bien presente estos tres momentos, el pretexto, el contexto, que es la iglesia, y el texto que es el que leemos en el libro. Y el pretexto es como el que toca el instrumento. El contexto es la caja de resonancia y el texto son las cuerdas. Y ahora se dan cuenta, las cuerdas solo no suenan. Las cuerdas empiezan a sonar cuando las pongo sobre el contexto, sobre la comunidad. La cuerda, el texto va a empezar a sonar cuando la comunidad lee este texto, porque nace de la comunidad. La Biblia es un resultado de la vida de la comunidad israelita después de los primeros cristianos, y así se forma el contexto y el que toca, es decir, nuestra vida. Esto es lo que llamamos el pretexto, porque es la realidad en la cual nosotros leemos todo esto. Podemos tomar también otro ejemplo. La Biblia es la semilla que yo pongo en la tierra. La tierra es entonces el contexto. Y yo siembro lo que no es mío, la semilla, que es la palabra. Entonces, importante en el texto es cuando uno no entiende todo, porque el pretexto lo entiendo porque es mi vida. El contexto en el cual nosotros vivimos es nuestra comunidad, la iglesia. Y el texto muchas veces nos es ajeno quizás. Y para esto necesito ayuda, porque necesito ver en qué siglo fue escrito, lo llamamos después el género literario, es poema, es parábola, es historia. Esto es importante. Y es como yo pusiera frente a mis ojos los lentes. Los lentes no están en competencia con mis ojos, sino los lentes me ayudan a ver mejor. Entonces, un estudio del texto desde su origen, entonces esto es importante. Y ahí pueden ayudarle sus sacerdotes, uno ha estudiado, o también libros, para que se pueda entender desde nuestra vida ese texto en mi contexto eclesial, tomando en cuenta el pretexto que es la realidad en la cual nosotros vivimos. Quiero darles algunos ejemplos. Por ejemplo, uno puede leer un salmo. Y el salmo uno siempre lo lee como una oración, verso por verso, verso por verso. Intenten una vez leer un salmo como se le indico. El Salmo 62 he tomado como ejemplo, donde dice el primer verso: Dios mío, tú eres mi Dios. Con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Paro. Y me pregunto en la línea debajo, bueno, ¿cuál es mi sed en la vida? ¿Qué sed de Dios tengo de verdad?
¿Qué sed tengo yo en la vida? ¿Qué sed tiene mi comunidad? ¿Qué necesita? Si yo digo al Señor, busco con ansias a ti, tengo sed de ti, bueno, ¿cuál es esta sed? El verso siguiente, mi sed entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Y me pregunto, ¿está seca mi alma o está bien alimentada? Quizás está tan seca que ni siquiera puede recibir la palabra porque no la trabajé bien, mi alma, es decir, la tierra. Después dice, quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria. ¿Y dónde en mi vida he visto yo la gloria de Dios? Pregúntense una vez. Esta es mi historia. En mi historia, donde yo vi la gloria de Dios. Y verso por verso. Y si ustedes leen así un salmo, van a de repente darse cuenta, ese salmo me sirve para una hora entera. Ojalá con el lápiz en la mano y lo hagan como yo lo hago. Para que yo logro entender, Señor, tú me hablas de verdad. Otro ejemplo. Ustedes pueden tomar el libro de los Hechos de los Apóstoles. En general leemos nosotros el Evangelio. Pero intenten una vez tomar otro libro, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, y léanlos bajo un aspecto. El aspecto del conflicto. Es un ejemplo que le voy a dar solamente. ¿En qué conflicto vive la comunidad primera con la gente que le rodea? Los judíos y los paganos. Y van a darse cuenta, la comunidad no vivió una vida fácil, vivió en conflicto en ella misma, después con los que vivían en su alrededor. Entonces se preguntan cuál es la fuente del conflicto. Y el Evangelio en el conflicto con la vida de los demás. El Evangelio los mete en conflicto, porque ya en la carta a los hebreos nos dice la palabra de Dios es una espada de dos filos. Es decir, puede cortar y puede separar y puede edificar, igual que dice el Señor al profeta. Entonces, conflicto entre judíos y convertidos, y cómo se solucionan los conflictos. O como, por ejemplo, el apóstol Pablo, que es un hombre tan grande, tan santo, como él no logra entenderse con la gente. Como pelea con Marcos, con Juan, con Bernabé, con la comunidad. Entonces esto se refleja también en sus cartas, pero fuertemente en los Hechos de los Apóstoles. Y la vida nuestra empieza a vivir a lo largo de la vida de la Biblia que estamos leyendo, solo o en conjunto. Entonces yo no interpreto la Biblia, sino yo vivo la vida de la Biblia en mi propia vida. Esto es otro método para meterse profundamente en esta palabra de Dios. No puede ser más interesante y más emocionante tomar este libro de la Santa Biblia. Esta semana yo leí día por día la primera carta del apóstol a Timoteo. ¡Qué carta más interesante! ¿Qué consejos da a él, a los obispos, a los diáconos, a las mujeres que no tienen ni una voz en este entonces? Algo que nos duele y nos preguntamos, bueno, ¿cómo tengo que leerlo hoy donde dice que las mujeres, por favor, que no hablen? Y ¿cómo es la vida nuestra hoy? ¿Cómo es la iglesia nuestra hoy? Entonces, esta palabra también es una palabra viva. El texto necesita entonces una interpretación, es decir, necesita, como dije delante, los anteojos, que no están en competencia con mis ojos, sino los anteojos me ayudan a comprender lo que mis ojos, mi vida, ve. Les deseo un tiempo de mucha profundidad con este libro que se llama libro, porque biblos es libro en griego, para que Dios les hable, porque Dios siempre habla. Yo uso
siempre la traducción de Schöckel. Es para mí la mejor traducción en el momento que tenemos. La Biblia latinoamericana que muchos tienen es muy buena, pero es muy interpretativa. Entonces, muchas veces no refleja la palabra que debería reflejar. Por la comprensión de nuestro pueblo. Se entiende, es correcto también. Es una interpretativa lectura. Pero no importa la Biblia que usen. La Biblia Reina Valera, por ejemplo, le usan evangélicos, está bien. O la Biblia de Schöckel, traducciones que son válidas. Pero hoy tratamos de acercarnos cada vez más al idioma original, que es o el hebreo o el griego. Pero lean la Biblia, porque ustedes saben de que la Biblia está escrita para nosotros en castellano. Jesús habló en arameo. Los discípulos hablaron hebreo. Escribieron en griego. Y nosotros lo leemos en castellano. Entonces, ¿cuántas traducciones han pasado para que llegue a nosotros? Por eso es importante leer el texto también con gente que de repente nos puede ayudar. Los anteojos. Así que un rico mes le deseo con ese texto para que nunca más lo dejen de sus manos y ojalá que la lean en comunidad. En mi familia leemos la Biblia siempre los días domingo, en conjunto. Los otros días cada uno solo, pero el día domingo como familia, siempre después del almuerzo. Fue el papá que abrió el libro, él nos leyó, nos dijo, yo no lo sé interpretar, no sé explicarle mucho, pero leemos la palabra, porque Dios siempre nos habla. Así que esta riqueza está a mano de cada uno. Les deseo ahora buenos días con este libro.